Hola amigos, yo soy Yesenia. El día de hoy les vamos a preparar un panqué de elote. Para el panqué de elote vamos a utilizar 8 elotes enteros, 1 kilo de harina, vamos a utilizar azúcar, que aquí son 3 tazas de azúcar de este tamaño. Vamos a utilizar 3 cucharadas de polvos para hornear, que son de este tamaño. Mantequilla, aquí son 250 gramos de mantequilla, ya la derretí una vez porque para facilitar la revoltura pues es más fácil derretida. Vamos a utilizar sal, que solamente va a ser en pizcas, y vamos a utilizar 3 cucharadas de vainilla como la que les acabé de presentar. Serían 8 huevos y 2 tazas igual de estas de leche. Aquí aparte tengo harina y mantequilla. Esta harina y esta mantequilla entera la vamos a utilizar para engrasar los moldes. Y bueno, para ir comenzando vamos a moler en nuestra licuadora el maíz o los elotes o granos de elotes o como le quieran llamar. Y para facilitar que se muelan y no se, digamos, se atore entre las aspas de la licuadora el elote, vamos a agregar primero 3 huevos. Como ya lo había dicho, los huevos van a facilitar que nuestros granos de elote se muelan perfectamente. Vamos a ir echando poco a poco nuestros granos de elote y vamos a ir moliendo, para también evitar que se nos atasque entre las aspas, ya que el huevo pues obviamente no nos va a ayudar demasiado. Bueno chicos, como ya vimos, aquí ya tenemos nuestros granos de elote molidos. Para evitar que se nos espesara nuestra mezcla, de nuestra leche le agregué un poco a la mezcla y salió así. Esto lo vamos a apartar a un lado porque vamos a comenzar con nuestra mezcla. En un recipiente grande, tiene que ser grande porque nuestra mezcla va a ser grande. Vamos a comenzar agregando los últimos huevos que nos sobran, que son 5 huevos. Ya después de que tengamos nuestros 5 huevos en el recipiente, vamos a comenzar agregando la mitad de el azúcar. La mitad para que se pueda batir bien. Entonces vamos a comenzar a batir. Poco a poco le vamos a ir agregando la demás azúcar que nos sobró. Y nuestra consistencia de nuestra mezcla tiene que tener
digamos, una consistencia espesa para que sepas que ya está tu mezcla de azúcar con huevo. Bueno, como vamos viendo, nuestra consistencia de nuestra mezcla está quedando espesa. Y hasta el momento solamente hemos agregado los 5 huevos y las 3 tazas de azúcar, que es la única azúcar que va a llevar nuestro pancake. Listo, como ya vieron, acabé de mezclar aproximadamente 4 minutos y nuestra mezcla, nuestra consistencia quedó así, espesa. Tiene que quedar espesa. Después de esto vamos a ir agregando nuestros polvos, que aquí tenemos nuestro kilo de harina, nuestras 4 cucharadas de polvo para hornear. Todo lo tenemos que ir agregando poco a poco para que nuestra mezcla se pueda, por decir, mezclar bien. Entonces, primero agregamos un poco de harina, esparcida por todo el recipiente. Y después de haber puesto un poco de harina, agregamos nuestras 3 cucharadas de polvos para hornear. Y antes de comenzar a batir, tienes que encender el horno a 120 grados para que se vaya precalentando. En lo que tú mezclas todo esto, tu horno se va a tener que ir precalentando. Aquí al lado tenemos leche. La leche no importa si está fría, a temperatura ambiente o caliente. La tenemos aquí porque de acuerdo a cómo vayamos mezclando, tenemos que ir agregando nuestra leche. Entonces, lo que vamos a hacer es primero mezclar con estas para que los polvos no salgan volando cuando tú enciendas la batidora. Ya después de haber mezclado bien tus polvos, vas a agregar un poco de leche para que pueda batirse bien todo. Y ahora sí, comenzamos a batir. Como vieron, nuestra mezcla ya va a ir quedando espesa. Nuestra mezcla tiene que quedar espesa, ya que a la hora de agregar la mezcla de los elotes molidos va a aguadar un poco.
Ya están batiendo así, vamos a agregar 2 pizcas de sal. Por 1 kilo de harina son 2 pizcas de sal. Ahí vamos, 1 y 2. Después vamos a ir agregando nuestros líquidos, que es nuestras 3 cucharadas de vainilla, o esencia de vainilla, que es lo que hace que le dé un toque de sabor a nuestro panqué. Y después de haber mezclado ya la vainilla junto con tu consistencia, vamos a agregar nuestros 250 gramos de mantequilla. Y así vamos a ir batiendo hasta agregar la harina que nos sobra y la leche que nos sobra. Bueno, como ya vimos, nuestra mezcla quedó con una consistencia espesa. Dije que tenía que quedar con esta consistencia espesa, ya que a la hora de agregar nuestros granos de elote, pues va a aguadar un poco. Ya después de agregar, de tener nuestra mezcla, ahora sí vamos a agregar nuestros granos de elote. Aclaro que los granos de elote no tienen que ser totalmente molidos. Estos están martajados, ya que a la hora de partir el panqueque que ya esté cocido, ya esté caliente, pues te va a dar un sabor como que a elotito martajado y no sea totalmente como que panqué 100%. Entonces vamos a ir agregando. Sí, no importa que lo agregues todo. Aquí ocupé 8 elotes. Para 1 kilo de harina son 8 elotes los que yo fui ocupando. Que pues obviamente primero los desgrané y ya después los tuve que lavar muy bien. Ya después de haber agregado, comenzamos a batir de nuevo. Aquí vamos a batir aproximadamente unos 2 o 3 minutos, pues porque ya nada más es mezclar ingredientes, no batir al 100%, porque si bates al 100% haces que tus elotes martajados se muelan más. Como ya vimos, estuvimos batiendo aproximadamente 3 minutos. Aclaro que son 3 minutos para que tus elotes martajados se queden en la mezcla y tu panque tenga un sabor a elote. Y ya después de haber terminado con nuestra mezcla, la hacemos a un lado y comenzamos a engrasar nuestros moldes. Como ya lo había dicho, para engrasar nuestros moldes vamos a utilizar harina y mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es
tomar un pedazo de mantequilla y embadurnarlo bien en todo tu molde. Esto va a hacer o va a evitar que a la hora de querer sacar o voltear tu panqué no quede pegado. Al terminar de embadurnar tu molde con mantequilla, vas a poner harina . Le ponemos mantequilla perfectamente por todos lados. Para evitar que se pegue tu panqué o tu mezcla a la hora de estar en el horno. Después de que ya tenga la mantequilla, vamos a embadurnar con harina. Poca, no mucha. Y vamos moviendo por todos lados para que se quede en el molde. Bueno, ya como vimos, ya embadurnamos nuestros dos moldes. Queda perfectamente embarrado de harina y mantequilla. Como ya vimos, utilicé muy poca mantequilla para embadurnar nuestros moldes, ya que pues esta mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que se pueda deslizar bien sobre tu molde. Ya después de haber terminado esto, vamos a proseguir agregando nuestra mezcla. La tomamos y la vamos agregando desde el medio. ¿Por qué desde el medio? Para que se esparza bien sobre tu molde. Como ya vimos, nuestra mezcla sale con los elotes martajados. Y aproximadamente tiene que quedar a unos 3/4 o a la mitad, porque los polvos de hornear hacen que tu mezcla esponje. Entonces ahí está a 3/4 y como me sobró, vamos a agregarle a esta mezcla. Ahora, para evitar que te queden sobras, no hay que desperdiciar, pues vas con una palita bajando todo para que quede en tu molde. Aquí, como estamos viendo, ya está quedando a 3/4. Pues nos pasamos al otro molde. Hay que estarle tanteando porque no queremos que a la hora de que se estén cociendo nuestros panqués salgan del molde o se nos esponje de más y se nos vaya a regar o a caer en el horno. Entonces ya está. Como vimos, ya está a 3/4 de nuestro molde. Aclaro que tiene que ser 3/4, no lo tenemos que llenar porque si no tu panque esponja y va a salir derramado de tu molde. Ya después de que tenemos nuestros moldes con nuestra consistencia, pues nos vamos al horno. El horno, como vimos, ya se estaba precalentando a 120 grados. Entonces lo que vamos a hacer es abrirlo y meter nuestros moldes con nuestra mezcla. Tenemos que ser cuidadosos ya que nuestra parrilla está caliente. Se pueden meter los dos moldes al mismo tiempo, por eso no hay ningún problema, ya que pues así hacemos que pues se hagan al mismo tiempo.
Ya que tenemos nuestros 2 moldes ahí, cerramos el horno y de acuerdo a sus hornos, mínimo podemos avanzarle o aumentarle hasta los 200 grados. Más ya no, porque haces que tu panqué se cosa más rápido, pero a la vez se queme. Entonces lo que queremos es que nuestro panqué salga cafecito y clarito. Entonces le aumentamos, a 200 o 180 grados y se deja por 55 o 50 minutos. Entonces los vamos a dejar y nos vemos en 50 minutos. Bueno chicos, como ya vimos, ya sacamos nuestro panqué del horno y se pudieron dar cuenta que salió esponjosito, no nos salió quemado ni nada así por el estilo. Entonces vamos a partir un pedazo para que vean más o menos cómo es que quedó de en medio. Estamos partiendo. Entonces por aquí tengo un plato y les voy a mostrar cómo fue que quedó. Quedó esponjosito, no quedó duro, no quedó tieso. Quedó clarito, no tiene que quedar café ni quemado. Entonces, pues sí salió bien. Y quiero corregir en cuestión de tiempos, ya que antes de empezar a hacer tu panqué, digamos tus mezclas, tienes que precalentar el horno 30 minutos antes. Yo lo puse como 15 minutos antes, entonces eso va a hacer que tu cocción se atrase. Entonces precalientas el horno 30 minutos antes a 180 grados. A la hora de meter ya tus moldes con tu masa, tienes que aumentarle a 220 grados por hora y media. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Ya vieron cómo quedó nuestro panqué esponjosito. Espero y puedan hacerlo. Y le den like a mi video.